del PJ de la Comuna 6. Y esta noche, como todos los lunes, tengo invitadas. Este lunes también, y tengo a mi lado a Leticia Manauta, secretaria de Cultura y Capacitación de UPCN y también del secretaria de Cultura de la Comuna 6 por el PJ, así que hoy estamos de caballito. Hoy estamos de caballito. De caballito. Muchas gracias, Leticia, por venir. No, muchas gracias a vos, Brigitte, por invitarme. Y buenas noches también a todas y todos. Sí. Y bueno, empecemos un poquitito con lo que vos me comentabas sobre las actividades de la Secretaría de Cultura y Capacitación de UPCN, que me hablaste de un montón de actividades con respecto a cultura, también relacionado con lo que es género. Así la importancia con el género. Sí, nosotros, digamos, como gremio además tenemos una Secretaría de Igualdad y tenemos una larga trayectoria en el tema de igualdad de oportunidades. Y tenemos una larga trayectoria en este tema de los derechos de las mujeres. Estamos haciendo en este momento algo que ya hicimos unos años atrás, pero lo hicimos más desde la mirada histórica. Hicimos Mujeres en la Historia, junto con Araceli Bellota, que es periodista, escritora, autora de Eva y Cristina, entre otros libros, y que hoy es directora nacional de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación. Decidimos hacer otro ciclo, y en vez de ser Mujeres en la Historia, pues nosotros partimos de un análisis de que las mujeres incluidas en la historia hace muy poco tiempo, ¿no? Como si las mujeres fuéramos recuadritos, el recuadrito de Remedios de Escalada, el recuadrito de Mariquita Sánchez de Thompson tocando el piano, o el recuadrito de Paula Albarracín tejiendo bajo la higuera, ¿no? Y en realidad vos tenías ahí mujeres que tenían también en su momento tuvieron un gran protagonismo, porque en todo caso Paula Albarracín era una jefa de hogar, ¿no? Que había tenido que trabajar y trabajaba para mantener su casa, mientras su marido participaba en las distintas guerras, ¿no? Que se habían dado en el país. Vos tenés el caso de Mariquita Sánchez, que que es efectivamente en su piano, que todavía está en el Museo Histórico. Invitamos a los oyentes a que participen de las visitas en el Museo Histórico Nacional en Defensa y Caseros, que la verdad que es una belleza, y ahí está el piano donde se estrenó el himno, que efectivamente se estrenó en la casa de Mariquita Sánchez. Nadie dice que Mariquita Sánchez a los 14 años se negó a hacer algo que en su época era una transgresión terrible, que era negarse a casarse con alguien que le imponía a su papá y que era mucho mayor que ella, y ella estaba enamorada de su primo, así que ella se niega a ese casamiento y pide protección en ese momento al virrey Sobremonte, y se posterga hasta la mayoría de edad en que ella finalmente se puede casar con su primo Thompson. ¿No? Bueno, digo, esta vez enfocamos a las mujeres desde el hoy. Y entonces partimos de la lectura de cómo es la situación de los distintos colectivos de mujeres, ¿no? Qué pasa con las mujeres hoy en la política, qué pasa con las mujeres afrodescendientes, qué pasa con las mujeres de los pueblos originarios, qué sucede con los nuevos migrantes, ¿no? Sus realidades. Y a medida que vamos atravesando todas estas temáticas, vamos tomando también algunos personajes históricos, ¿no? Cuando hablamos de pueblos originarios, coincidió además con el tema del monumento, la inauguración del monumento a Juana Zurduy. Y como vos sabés, Juana Zurduy era mestiza, o sea, uno de los temas que tuvo ella sociales, y junto con su marido, es que ambos no eran puramente de sangre española, entonces les coartaron cualquier posibilidad de cargos públicos, y esto, entre otras cosas, además de su militancia a favor precisamente de los indígenas, hizo que bueno, se fuera sumando a las luchas por la independencia, y realmente el reconocimiento me parece importante, el reconocimiento que se le hizo con ese monumento, ¿no? Es decir, cambiar
el monumento del colonizador por el del colonizado es extraordinario. Sí, ¿no? un momento muy, muy importante, más que nada por el reconocimiento de que, digamos, como bien vos decías, ya el hecho de que era mestizo en ese momento, una persona, implicaba no acceder a ciertos derechos. Exacto. Y más si era mujer. Mucho más si era mujer. Siempre el tema era si se incrementaba la pérdida de los derechos si era mujer. Sí, fíjate vos que en el caso de Juana, que queda huérfana muy joven y tiene una gran fortuna, queda a cargo de sus tíos, y sus tíos la mandan al convento. Claro. Cuando en realidad esta mujer tenía una serie de condiciones, y ella, como en el caso de Mariquita, también transgrede ese mandato y se hace echar del convento, digamos, de alguna manera, y vuelve a sus tierras, ¿no? Claro. Y después va a ser algo también interesante que la une a muchísimas mujeres latinoamericanas, podríamos decir también en el caso de Evita, ¿no? Sí. Con esta particularidad, ella hereda bienes muy importantes. Sin embargo, en esas guerras, en esas luchas por la independencia, que fueron tan cruentas, sobre todo en la zona del Alto Perú, que es donde realmente se definió la independencia de América Latina y la sobrevivencia de la Revolución de Mayo, ella va a perder todo, porque los españoles le confiscan los bienes. Claro. Además de eso, va a perder sus hijos y va a perder su marido. Sí. Y fíjate qué interesante que luego, cuando se constituye la República de Bolivia, ella no le devuelven sus bienes. Claro. Y realmente muere en la pobreza, ¿no? Que es una historia que se repite mucho en estas mujeres de la historia de las que estamos hablando, ¿no? Siempre son las que quedan más desprotegidas, más expuestas. Sí, que tienen que pasar después un tiempo, como lo que vos mencionabas sobre el cambio del monumento de Colón hacia el de Juana, para darle el reconocimiento que quizás en su debido momento, que era en vida, y que le dieran lo que le había sido de ella, no lo tuvo. No solo no lo tuvo, sino que, según decía Bolívar, Bolivia debería llamarse, él lo escribió, lo dijo y se lo dijo a ella además, se debía llamar Azurduy o Padilla, o Azurduy Padilla, claro. Porque ellos habían sido los protagonistas de esa lucha, ¿no? Claro. Y unos protagonistas, yo digo, creo que todavía nos debemos una gran producción cinematográfica, sí. Coproducción boliviano-argentina, sí. sobre esta mujer y toda su historia, ¿no? Claro. Es cierto. Está a la altura de cualquiera de esas películas que solemos ver, que vienen de otros países, ¿no? Con grandes historias de guerras y héroes, ¿no? Que nos son ajenos, ¿no? Y que la verdad nos debemos esa película. Sí, aparte que no, digamos, es como pasa siempre cuando cuentan, que yo digo, a mí me gusta estar con las personas, escucharlas. Si tuvieron participación en hechos importantes de la historia, por un hecho de que es una historia completa. O sea, lo vivido tuyo lo voy a saber mejor que nadie y no va a haber un teléfono descompuesto. Entonces, ya que, bueno, Juana Azurduy no se puede tener esa charla, pero por lo menos saber la otra parte de la historia que no se cuenta. O sea, que solamente hay un porcentaje. Entonces me parece que está bueno eso de tratar de hacer esa parte del que no se comenta. Claro, porque generalmente, por eso te digo, de las mujeres, además siempre se cuenta a veces parcialmente las cosas, ¿no? Sí. Es decir, siempre aparecemos no solamente como muy sacrificadas, sino que además que no necesitamos más que el sacrificio en nuestras vidas y no el reconocimiento, ¿no? Entonces, claro. Por eso decíamos los recuadros de la historia y no la página, es decir, como que la página estuvo demasiado tiempo con protagonistas varones, cuando en ese momento y en esas circunstancias, en todos los momentos de la historia, si venimos, qué sé yo, a la época de la resistencia peronista y demás, sí. Las mujeres han jugado siempre un papel
protagónico. Sí, en los grandes hechos de la historia siempre ha habido mujeres que después de un tiempo empiezan a aparecer los nombres, o sea, se dan cuenta que después de tal hombre hubo una mujer. Bueno, pasó con Eva, con Perón, que pensaban... Claro, además Eva, que fue tan rechazada, ¿no?, por ciertos sectores sociales, como diciendo esto no es tarea de una mujer, y menos de la esposa del presidente. Claro. Pero tiene que ver también con el no reconocimiento, por ejemplo, cuando hablamos de los pueblos, esto que decíamos de los afrodescendientes, muchas mujeres esclavas que estaban tenían, digamos, en sus condiciones eran terribles, porque eran mujeres, eran negras, eran esclavas, no tenían alma. Vos pensás que hasta que no se resuelve el tema de la esclavitud, los negros no tenían alma, los indios sí, habían sido reconocidos por la iglesia como sujetos, personas. Sí. Esas mujeres trabajaron mucho por la independencia. Eran las que alguien alguna vez se preguntó quién cosía la ropa de los soldados, quién preparaba las vituallas que se llevaban para cuando se iban en esas largas cabalgatas. Es decir, mujeres acompañaron a los ejércitos, mujeres curaron a los soldados. Mujeres que esperaban a esos soldados que volvieran. O las que esperaban y tenían, como yo te decía lo de Paula Albarracín, tenía que trabajar para sostener su hogar. Hoy sería una jefa de hogar, llamada jefa de hogar, y educó a sus hijos y demás. Pero por ejemplo hay historias se hizo todo el relevamiento de las mujeres que aportaron, por ejemplo, para los ejércitos que iban para el norte, y ahí aparecen esclavas que donaban lo que podían, donaban su trabajo de un día a la semana, donaban lo que sería centavos, pero que era para ellas era lo que tenían. No, y aparte es que en ese momento el donar trabajos, como decías vos, hacía mucha falta, porque en las condiciones que los soldados iban y que necesitaban, y los lugares donde los soldados paraban, necesitaban esa ayuda que los esclavos podían darle. No era que iban bárbaros a la guerra. No, claro con que todo, no. Claro con que todo no. eso. Sí, no. Yo, eso que vos decís de lo que hicieron las mujeres, nosotros lo estuvimos haciendo hace 2 años, creo, con las Malvinas. Con el hecho de que también había mujeres, por eso te hablaba de lo que las mujeres que se quedaban esperando a los soldados, de qué pasaba con ellas, cómo fue su vida durante ese tiempo y después, porque después obviamente los que tenían la fortuna de volver a los hogares, después de lo vivido no era lo mismo, o sea, no era la misma persona, no era el mismo hombre. Sí, tal todo cual. Lo que... Hay 2 temas con las Malvinas. Uno es las mujeres que quedaron madres, novias, en muchos casos, en algunos esposas. Pensar que la mayoría era muy joven, tenían 18 años. Pero también hubo 6 o 7 mujeres que estuvieron en Malvinas. Y esto recién se conoció no hace muchos años. Hará 2 años, no más que esto. Claro. Que fueron como enfermeras a Malvinas. Nosotros publicamos un libro que lleva 6 ediciones, donde nosotros hicimos el relevamiento de los veteranos que trabajan en el Estado. Hicimos, porque es lo que nos corresponde como gremio, hicimos un libro que año tras año va creciendo y se sacan nuevas ediciones porque va apareciendo, digamos, nuevas historias. Este año nos proponemos encontrar de alguna manera y lograr el testimonio. Sabemos que es muy difícil, porque las condiciones de esas mujeres en las Malvinas fue muy terrible, que eran enfermeras del ejército, pero eso no debe ser un prejuicio para poder hablar con ellas, a ver si las podemos incorporar a ese libro. Claro, nosotros hicimos una jornada, ya te digo, de la mujer y las Malvinas, que no solo vinieron mujeres que han sido... en su momento eran novias, ahora son esposas, sino que también han venido enfermeras, como decís vos, de la época esa,
No me acuerdo si estuvieron en Malvinas, es el único detalle, o era en Continente, pero sí, obviamente nos contaron todo el tema de lo que sufrieron y lo que pasaron ellas. Seguramente. A Malvinas hay chequeadas 6 mujeres que fueron, 6 enfermeras. El resto seguramente estaba en el Continente, pero recibieron también a los heridos. No, sí, pero las historias que nos han contado fueron terribles. Sí. Sí, la mujer en ese sentido, creo yo, en la historia demostró que fue más valiente en ciertos puntos que el hombre, porque digamos el hombre es como ya está la historia de que bueno, tiene que ir a la guerra, es el hombre que tiene que ir a la guerra. En su momento era el hombre el que trabajaba y la mujer que se quedaba, y sin embargo la mujer así escondida hacía mucho más para mantener a ese hombre, ¿no? Seguramente se hizo cargo de muchos casos del hogar, como lo que mencionábamos antes, pero muchas veces trabajó, digamos, no solamente combatiendo. Por ejemplo, toda la historia de las mujeres salteñas con Macacha Güemes a la cabeza, donde se hizo toda una red de espionaje, que las llevaban adelante las mujeres que traían los informes, porque se podían filtrar en los cuarteles españoles, vendiendo cosas, en fin, con diversos argumentos. Y esas mujeres establecieron una red de inteligencia que era usada por los ejércitos patriotas. Es impresionante, esa historia salta a la luz no hace más de 10 años, que se le da un lugar a esa cantidad de mujeres que participaron de esa manera tan arriesgada. Hay un caso de una emparedada, es decir, la descubren y la mandan a emparedar, lo que pasa es que sus vecinos finalmente tiran la pared abajo, si la condenan a quedar en su casa y morirse de hambre y de sed. Claro. En este sentido hubo, y algunas se salvaron de ser fusiladas, y en muchos casos seguramente mataron y abusaron. En la guerra estas cosas suceden, ¿no? Pero son las cosas que no se escriben demasiado. Claro, sí, es lo que está oculto en la parte de la historia, que son las cosas que, a no ser que hayan dejado algún escrito escondido, no se sabrá. Y vos sabés una cosa, Brigitte, que es muy difícil a veces reconstruir la historia de las mujeres, porque la documentación que serviría, que es el referente con el cual vos tenés que escribir historia o investigar, los testimonios de las mujeres en las mudanzas, cuando las mujeres morían, por ejemplo, sus diarios, sus cartas, se tiraban. Claro. No tenían el mismo valor. Si vos te fijás, del general Paz se guardan sus memorias, porque había escrito un montón de cuadernos mientras estuvo en la cárcel. Claro. A nadie se le hubiera ocurrido tirar a la basura las memorias del general Paz. Sí. Solo tenemos las cartas de Margarita Weil, su mujer, que él tenía el doble de edad o un poquito más que ella cuando se casó, y ella se fue a vivir con él a la cárcel, o sea, lo siguió, ¿no? Y imagínate, y tuvo hijos, tuvo como 7 hijos, y los tuvo en la cárcel, y bueno, su vida... Quedan 3 o 4 o 5 cartas y menciones que hace el propio general Paz, pero está claro que la correspondencia de ella se tiró, porque todo eso producido por las mujeres, diarios, cartas, memorias, pequeñas. Las mujeres escribían mucho diarios, las que sabían leer y escribir. Bueno, eso es una documentación que nunca se guardó. Claro. Que se empieza a reconstruir por versiones de otros, por los textos que los varones escribían en las menciones que hacen, o porque queda suelta de casualidad una carta. Es notable la falta de documentación que hay sobre las mujeres, y nosotros sabemos que nuestras mujeres, por ejemplo, por lo menos de un sector social, sabían leer y escribir. Claro. Y muchas de ellas escribieron seguramente muchísima correspondencia. Se recuperó la correspondencia de Mariquita Sánchez, porque bueno, Mariquita Sánchez es una señora aristocrática, que su familia, digamos, muchas cosas las guardó y no se las quisieron publicar nunca, y recién ahora, hace unos 7, 8 años atrás, se publicó los tomos con la correspondencia de Mariquita Sánchez de Tomos. Pero digo, en general, eso producido, que podría ser la documentación necesaria,
no figura en ningún lado. Claro. No está en los archivos. Es muy difícil encontrarlo. A veces se encuentra porque las familias fueron pasándose esos datos y se fueron contando esas historias de manera oral o guardaron alguna correspondencia, pero que nunca pensaron que servía para lo mismo que sirve para la investigación histórica de los textos de los varones. Claro, porque digamos, lo único que como vos mencionabas, o una familia de la aristocracia o que la haya puesto en un lugarcito que para la familia era muy importante, entonces eso se mantuvo a lo largo de la historia, si no era más papel para el digamos, para el si fuego. donaban, suponete que lo donaran al Archivo General de la Nación, o donaran la biblioteca de alguien y su documentación a la Biblioteca Nacional, no se les ocurría donar cosas que hubieran escrito las mujeres. Claro. A esto me refiero. Sí, porque aparte en ese momento el rol de la mujer no estaba como para decir esto es importante porque logró tal cosa o tal otra, o sea, era una más. Sí, y además se suponía que los secretos familiares había que guardarlos y que claro, si esa mujer contaba, por ejemplo, dos casos ligados a Sarmiento. Amelia Vélez, que fue, digamos, su mujer durante muchísimo tiempo, amante. Por lo tanto, ahora, Amelia Vélez le armó la campaña para que él fuera presidente. Claro. Es impresionante lo que hizo esa mujer, cómo fue tejiendo, digamos, hoy diríamos cómo fue haciendo una rosca, digamos, para que Sarmiento finalmente fuera el candidato del partido al que fue candidato. Eso por un lado. Pero vos tenés a Juana Manso, que trabajó con Sarmiento sobre los temas educativos, y si vos la lees a Juana Manso e investigás sobre su vida, que era una señora que tenía varias cosas en contra. Primero, que le había abandonado el marido, con 2 hijas y tenía que sobrevivir. Escribió unas novelas impresionantes, pero bueno, escritas por una mujer, tenía que cambiarse el nombre o ponerse un nombre de varón. Segundo, en algunos casos pensó mucho más, en forma mucho más avanzada que Sarmiento. Claro. Y Sarmiento usó esas ideas para sus textos. No digo que copió todo, él tenía su propia inteligencia, pero digo, es una mujer que está opacada, porque además no era ni rica, ni bonita, ni tuvo grandes pasiones. Claro. Entonces es como un personaje, y es un personaje apasionante sobre todo sus ideas tan avanzadas sobre la necesidad de que la educación fuera mixta, que los chicos tuvieran enseñanza de movimiento físico. Es decir, tiene toda una idea sobre la educación que en realidad es la continuidad en ese sentido, en las ideas de educar a las mujeres. Avanza sobre las ideas de Belgrano, ¿no? Que Belgrano ya tempranamente es el primer tipo que plantea en la historia, por lo menos a partir de 1810, que las mujeres hay que mandarlas a la escuela y hay que enseñarles, porque son las que educan a los hombres. Claro. ¿No? Entonces él lo veía desde ese lugar. Y Juana es una inmensa defensora de la educación femenina y mixta, y que no había que separar a los... Bueno, eso de que ella planteara que fuera mixta, le costó el cargo que Sarmiento le había dado, porque las damas de la beneficencia, así como después le quisieron hacer la vida imposible a Evita, pero ya estábamos en otro contexto histórico, la hicieron echar de la dirección de escuelas. Claro. Entonces, digo, las mujeres no solo sufrieron o padecieron la invisibilización, sino que además fueron mucho más castigadas o mucho más reprimidas por sus ideas de avanzada que lo claro, siempre sí, aparte como vos mencionabas, siempre por la misma clase social, ¿no? Porque tanto en esa época como bien lo dijiste después con Evita, de querer ayudar a la mujer, de pensar que la mujer aparte la ama de casa tenía que tener un apoyo económico, porque también es trabajo estar en la casa, cómo le ponían frenos para que no se hiciera por el hecho, bueno, con Evita no pusieron, pero sí poner frenos para que no se avance. Sí, yo creo que Evita no se los pusieron porque en todo caso Eva, digamos, su marido era el presidente, pero le hicieron de todo, Sí. Le hicieron sufrir y padecer y pagar eso. Pues fíjate que Evita es una cosa, sin recitarla como feminismo, hizo cosas
impresionantes por las mujeres, realmente en un proceso inclusivo, porque la lucha por el sufragio en la Argentina es de fines del siglo XIX, sí. pero estaba siempre protagonizada por mujeres de una sola clase social. Fíjate que los anarquistas, las mujeres obreras anarquistas, nunca plantearon la necesidad del voto. Esto era un sector que en realidad defendía el voto calificado más que el voto universal para las mujeres, el voto calificado. Ahora, digamos, evita en un momento crucial de la historia que, digamos, logra esa ley 13.010, que es voto para las mujeres. Que estamos cruzando el mes del voto. Que estamos además acercándonos es el 13, no, ya estamos. No, el 9 fue la sanción, sí. Y ahora el 23 de septiembre 23. es la promulgación, sí. Estamos, mira, justo ahí. Sí, pero además hace otra cosa, porque dice, bueno, con el voto solo es suficiente, no, le dice, las mujeres tienen que tener el partido peronista, tiene una rama femenina, ¿pero por qué? Pues si las mujeres van con los hombres a las unidades básicas, no las van a dejar hablar. No. Y vos sabés, Brigitte, que aún hoy, con todo lo que hemos avanzado, a veces nos cuesta también hablar. Sí, ¿no? sí. Y tenemos que seguir peleando el cupo y los lugares. Bueno, ¿no? es desde mi humilde lugar, es la pelea que nosotros, más que nada yo defiendo dentro del partido, de que si no estuviera la ley de cupo, ni no hubiera sido el voto, ni los derechos políticos de las mujeres, no nos dan el espacio. Jamás. Porque siempre es como que, bueno, pongamos, primero se arma la lista de los hombres y después empiezan a poner a las mujeres para ver si llegan al porcentaje. Claro, a ver, vamos a sacar el porcentaje y ahí ponemos, ¿no? Y empezamos, y ahí viene la otra pelea que es, no, esta no, porque es demasiado conflictiva. Claro. ¿No? Aquella, más o menos así empieza la cosa. Claro. Y fíjate qué curioso, porque nosotros en realidad en ese sentido retrocedimos. En la primera votación donde participan las mujeres en el año 52, fue el 50 y el 50. Claro. En las listas. Perón dijo, la primera la ganamos con los obreros, y la segunda la ganamos con las mujeres. Sí. Porque el 60% del padrón femenino votó al peronismo. Claro. Y éramos el 50% de las legisladoras. Claro. No era cupo. Ahí no había cupo. No había porcentaje ahí. No había porcentaje. Sí. No, yo opino igual que... Sí. Yo opino igual que digamos, que las mujeres hemos tenido muchos avances, porque ahora muchísimos más con Cristina como presidenta. Por supuesto. Lograr varias ministras también, compañeras en cargos puntuales que son importantes. En cargos ejecutivos, cargos ejecutivos, que en ese momento pensarlo, bueno, en la Cámara se ha discutido cuando se votó la ley del voto, si la mujer estaba capacitada o no, o si dependía de una cuestión del peso del cerebro o no, para poder acceder a esos derechos. Sí, si pensamos que son discusiones que se hicieron hace un poco menos de 60 y pico de años, porque 70 hace el 17 de octubre, pero digamos esto se debatió en la Cámara la 13.010 más adelante. Pensemos que es en la historia está ahí nomás. Sí. Y los diputados, aún los del propio Partido Peronista, no estaban demasiado convencidos y hablaban de qué iba a pasar en las casas si la mujer votaba una cosa y el marido votaba otra. O que salir a votar significaba abandonar los niños, ¿no? Y vaya a saber qué otras cosas pecaminosas más, ¿no? Sí, yo me acuerdo que estuve leyendo con el tema del voto femenino, que muchas tenían que decir que iban a estudiar o a la casa de otra amiga, pero no a decir que iba a hacer política con Evita, estar en la unidad básica, justamente para que no se generaran los conflictos familiares, ni que le pusieran que no vaya, o sea, que la dejaran en la participación. Era una cosa de que estaba con la boca callada, hasta que obviamente con Eva después se fomenta más la participación. Sí, eso tiene dos patas. Una, la participación política, claramente,
y otra la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Claro. O sea, las mujeres salían a trabajar y por lo tanto empezaron también a pelear, sindicalmente por sus derechos y políticamente por sus derechos. Sí. Yo lo que creo, lo que ha pasado en estos 12 años maravillosos, que a mí a esta altura de mi vida no pensé nunca pasarlos, tanto golpe de Estado, porque vos sos joven, pero yo en mi juventud vivimos de golpe de Estado en golpe de Estado, ¿no? Claro, sí. Milicos en milicos. Es todo el trabajo de ampliación de derechos que se ha hecho con este gobierno, no solo el castigo a los genocidas, que me parece la política de derechos humanos excepcional, sino en esa luchar por los derechos humanos y por la inclusión, toda la cuestión de ampliación de derechos. Esto también nos favorece siempre, nos favorece a las mujeres también, esto de ampliación de derechos. Si no, seguiremos siendo, como decía John Lennon en una canción muy famosa, los negros de la historia. Sí. ¿No? Él dice, cualquiera tiene una mujer a quien humillar, ¿no? Claro. Aún el más pobre de los pobres tiene en su casa una mujer a la que puede aún humillar, como a él lo humillan, digamos, en otros lugares, ¿no? Sí, no, la conquista obviamente en estos 12 años fue mucha, más que nada porque, bueno, los oyentes que me escuchan saben que lo digo mucho, pero en el hecho de que fue toda una inversión para el Estado estos derechos, que no fue un gasto, porque saben que al ayudar a las mujeres que son madres, con la asignación universal, con el conectar igualdad para que sus hijos estén mejor, generan un futuro más me escapó la palabra, pero como más especial, en el sentido de que ya no se va a retroceder. Se está yendo para una sociedad más inclusiva. Brigitte, yo que soy más vieja te digo, para no retroceder tenemos que ganar. Claro. Digo, porque si no, vamos a retroceder. Mirá, por eso decía yo, si en el 52 éramos el 50% de las bancas, sí. Vos fíjate todo el proceso posterior de la Libertadora hasta finales de la dictadura y principio de la democracia, tuvimos que salir a luchar las mujeres en los 80 por la ley de cupo. Claro. Por ese 30%, cuando en realidad nos hubiera correspondido, y hoy estamos en condiciones de decir, bueno, miren muchachos, en la próxima que se descuiden, tenemos que ir al 50 y 50, porque somos, como decía, hay una frase muy famosa, no somos la mitad del cielo. Claro. Entonces somos la mitad de los que trabajamos, la mitad de los que educamos a los hijos, la mitad. Entonces nos corresponde, digamos, eso. Esa reivindicación, pero fíjate que se puede retroceder, puede retroceder, y yo creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, porque la asignación universal, como bien vos decías, al ser cobrada por la madre, la empodera a esa mujer y le permite, yo no digo que se va a hacer rica, pero le permite alimentar a sus hijos e irse de su casa si es maltratada. Claro. El plan progresar para que los chicos estudien es otra posibilidad, porque a mí en estas discusiones que siempre tenemos con las feministas a ultranza, ¿no? Que dicen, no, pero la asignación universal hace que las mujeres sigan siendo cuidadoras. Bueno, es que lo son. La gran mayoría de nuestro pueblo y de nuestras mujeres lo que quieren es que sus hijos tengan un mejor porvenir. Por lo tanto, si vos le das los medios para que ellas administren esa posibilidad, les estás dando poder. Sí. Y toda la política que se desarrolló de los microemprendimientos, donde las mujeres además de autoconstrucción de viviendas, con el plan también de viviendas, todo eso hace que las mujeres siempre estemos mejor en los periodos democráticos, con políticas sociales, sí. Y que la verdad es que siempre cuando hay un retroceso político o un gobierno dictatorial o un gobierno neoliberal, las que más perdemos también somos las mujeres, y hay una pérdida de derechos muy notable. Sí. No, aparte que como bien decías vos,
en el hecho del poder en la casa, de esto de querer ayudar a la mujer con la crianza de los hijos, de cómo la madre quiere criar a los hijos, está también el hecho de que la mujer es la que dice, va al supermercado y encuentra, no sé, la verdura más cara, entonces es la mujer la que empieza a hacer que no se compre tal verdura y se empiece a bajar, o dice, bueno, en vez de comer hoy el pan comprado, lo amasa ella para abaratar los costos. Influye mucho también en la parte económica la mujer. Sí, yo te diría que somos, muchas veces nos ha tocado ser mini ministros de economía, claro, porque hay que hacer rendir, y acepto lo que vos decías, que el trabajo femenino doméstico, en realidad es un beneficio extra que tiene el sistema capitalista, porque lo invisibiliza como trabajo y le da digamos, el carácter de, bueno, la mujer lo hace por amor, pero eso en realidad cubre algo que el salario no alcanzaría a cubrir, ¿no? Que son todas las cosas que un trabajador tendría que hacer si no tuviera la mujer que las hace. Claro. ¿No? Que además lo hace por amor, ¿no? Y entonces sí. No se da cuenta que produce bienes concretos. Por ejemplo, criar hijos. Vos fíjate que los hijos son una cuestión privada, sí, en sus primeros años, ¿no? Sí. Después pasa a ser una cosa pública, pero ya cuando es un ciudadano. Entonces viene si el chico es un buen chico, si tiene infracciones a la ley. O sea que lo que también se ha hecho en estos años es ampliar, por ejemplo, la escolaridad. Eso sí permite que, digamos, esta cuestión de privatizar la educación de los niños, sí, en las mujeres y darles toda la responsabilidad a las mujeres o a las familias, tener salitas de 4 no es lo mismo que empezar a los 5. Vos ya sí tenés una socialización en marcha a partir de los 4 años, y ahora con la incorporación de las salitas de 3. Sí. ¿No? Esto permite no solo que las mujeres salgan a trabajar, sino que el chico sea en parte también una responsabilidad de la sociedad, su crianza. Sí, aparte que el chico también tiene que estar en un ámbito donde pueda compartir y estar con otros de sus mismas edades, no solamente, por más que el lazo materno y el afecto que le da la madre al hijo genera todo un proceso en la persona después, poder acceder a la educación temprana genera otro tipo de estimulación que favorece mucho más después en los otros niveles, ¿no? Sí. Educativos. Perfecto, por eso es beneficioso para el niño, pero también es beneficioso para la madre, claro, porque entonces la corres de que la única responsable por la educación o la formación de ese niño sea ella. Claro. ¿No? Que sí, está la mayor parte del día con el niño, y además le permitís que pueda continuar con su labor profesional, laboral, etcétera. Claro, sí. Tenga esa posibilidad. Sí, y aparte ahora que vos mencionabas más que nada los gremios, también hubo un incremento. Acá han venido varias secretarias generales de varios gremios. La participación de la mujer dentro de los sindicatos, cómo totalmente se incrementó y cómo pelean por su igualdad, no solamente desde las secretarías de género que cada sindicato puede tener, sino sí, el hecho de poder llegar a ser secretarias generales. Sí, claro. Que es un ámbito más pesado que el político en ciertos puntos. Sí, en general, digamos, esa fue una lucha que le tocó, en todo caso, a mi generación, ¿no? Ir, digamos, teniendo lugares preponderantes que te los tenés que ganar, como dice la presidenta, siendo mujer, trabajando el doble. Sí. ¿No? Cristina siempre lo dice, a mí me costó todo más porque soy mujer. Exacto. Bueno, esto no está, pasó lo mismo, digamos, en el mundo sindical. En general las mujeres éramos candidatas o para las secretarías de la mujer, uh-huh, pero antes de eso, sobre todo para las de acción social, ¿no? Claro, antes estaban las de acción social, porque bueno, ellos se van a ocupar de hacer esas cosas, ¿no? Repartir los ajuares, las cosas, digo, que tienen un valor inconmensurable para un trabajador, pero que de todas maneras, digo, podemos
además aspirar a otros cargos. ¿Y por qué no el de acción social puede ser un varón? Digo, los roles son intercambiables. Sí. Así que sí, ahora hay muchas chicas, a mí me encanta porque hay muchísimas chicas jóvenes y muy preparadas que conducen gremios, y otras que, en nuestro caso, que son secretarias generales de las delegaciones en los ministerios. Claro. Muchísimas mujeres. Sí, sí. Hemos llegado casi a un 40% de mujeres en cargos, pero no creas que en todos los gremios es igual. No, lo que yo veo es que obviamente no los gremios más pesados, digamos, de cambiar la historia de la participación de la mujer, obviamente siguen siendo iguales, pero yo veo que se cambió un poco, obviamente que con todos los prejuicios que tiene el hecho de, como decías vos, de ser mujer y estar al frente de un sindicato. Tal cual. Mira, nosotros hemos logrado, por lo menos nosotros, ¿no? Sí. Como UPCN, en las listas, en las elecciones que se hacen cada 2 años de delegados, en las listas estar entre el 33 y el 40% de mujeres en las listas. Sí. Eso es yo diría que un salto cualitativo importantísimo. Y sin ley de cupo. No, hay una ley de cupo sindical, que se estableció hace unos años, posterior a la ley de cupo político, pero no en todos lados se cumple por diversas razones. En un gremio estatal como el nuestro, imagínate que en el Estado trabaja claramente una cantidad muy importante de mujeres, así que era muy injusto que la representatividad no la tuvieran. Claro. Esto, por eso digo, con un trabajo de concientización y de decisión política, siempre tenés que tener la decisión política del conjunto para poder permitir esto, ¿no? Claro. Entonces nosotros ponemos e incentivamos la cantidad de mujeres que se incorporan en las listas, como así también la de jóvenes, ¿no? Porque también hay que ir haciendo el cambio generacional. Un recambio generacional, claro. Sí, que también está creciendo mucho, ¿no? A nivel de participación de nuevo, con todo un recambio, pero aparte con toda con toda la idea de ayudar al otro, como le dijo Cristina, la patria es el otro, y esos jóvenes lo están, obviamente le falta la formación que quizás seguramente se tenga que dar, pero no importa. Vos sabés que una de las cosas que también estos 12 años nos dejan es ese despertar el interés por la política en los jóvenes. Pensá que este fue un país donde pasamos, digamos, una dictadura, nuestra última dictadura fue una dictadura genocida que nos dejó culturalmente marcados. Entonces había un mensaje como la política es igual a la muerte. Esto, aunque uno no, se abrió un proceso democrático, se empezó a votar y demás, lleva un tiempo hasta que este nudo se desata, y hay que cambiar prácticamente una generación para que aparezcan los nuevos militantes. Y una de las cosas más saludables que me parece que han pasado estos años es esa emergencia de los jóvenes con necesidad de militar, de trabajar. Siempre el joven tiene un nivel de generosidad mayor por diversas razones, pero digo, que los jóvenes están interesados en la política me parece una de las cosas más sanas, y más importantes que han pasado, ¿no? Sí, bueno, Perón, yo de vez en cuando leo Conducción Política. Tengo por herencia tengo el hecho de leer bastante ese libro, y he leído una frase que decía que con el voto de las mujeres ya se había ganado mucho, y con el voto de los jóvenes mucho más se iba a ganar en ese momento, que todavía los jóvenes no tenían el acceso como tienen ahora a partir de los 16 años de votar. Así que calculo yo, haciendo una comparación muy grande, que es lo que Perón hablaba, ¿no? De los jóvenes y de la importancia de que ellos participen con su voto. No solo que me parece importantísimo, porque pueden ser, si vos a un chico lo podés llevar preso e imputarlo judicialmente, tiene también derecho a ser un ciudadano completo y votar. Claro. Pero yo hablo además de esta cuestión de la militancia política, de
implicarse en la militancia política, el poner el cuerpo, ser parte de organizaciones políticas, sean estas cuales fueran, pero digo, claramente esto es visible en las filas de nuestro partido, pero también en de otros partidos, ¿no? La presencia de los jóvenes, y yo creo que eso es una de las cosas más saludables. Yo creo que un joven ganado para la política es un joven ganado para hacer, digamos, mejor nuestra patria, digamos, un futuro, tiene otras condiciones y otra manera de ver y de pensar. Te cuento una breve anécdota y con esto creo que termino, pero te quería decir esto. Mira, el día de la muerte de Néstor, que yo estaba en el INCA en ese momento, en el Instituto de Cine, salimos, nos juntamos todo un equipo grande de gente y nos fuimos hacia la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Viste que fue como así, ¿no? Todo el mundo a la Plaza de Mayo. Que es la plaza de los encuentros, los desencuentros, las represiones, las alegrías. Bueno, para mí la Plaza de Mayo es todo eso, ¿no? Las madres, las abuelas, bueno, todas las luchas que... Bueno, entonces vamos, y me acuerdo que yo me paro con un grupo de gente ahí en la esquina de la catedral, ¿no? Por supuesto, a mí se me caían las lágrimas por lo de Néstor, ¿no? Y entonces empiezo a ver columnas de jóvenes, ¿no? Chicos universitarios, pero chicos de la secundaria. ¿Y vos sabés que me puse a llorar? Pero peor. No, pero ¿sabes por qué? Porque respiré aliviada y dije, por fin podemos descansar. Los de mi generación podemos descansar. Porque ya está esto que aparecía ahí y se había estado formando y gestando, y a veces uno no se da cuenta de ese fenómeno, ¿no? Y verlos ahí masivamente, que fueron los primeros que llegaron a la plaza, fue una gran alegría, una gran emoción. Sí, yo creo que lo que vos decís de la participación de los jóvenes, ahora pensándolo, comparándolo con las etapas de los votos, cuando se hizo el voto, que era secreto, universal y obligatorio, en realidad no era universal porque no estaban incluidas las mujeres en su momento. Cuando se incluyó a las mujeres, sí se hizo universal, hasta un cierto punto que nosotros ahora como sociedad incluimos a los jóvenes, porque se está empezando a ser universal. Yo creo que ahora que a partir de que los chicos pueden votar, los jóvenes de 16. Ahí para mí son chicos, para vos no tanto, para mí son chicos. Pero digo, claro que sí, es importantísimo. Porque cuando antes se hablaba de que el voto era universal, no era universal porque una que era calificado aparte. O sea, ni siquiera era universal para los hombres, porque era calificado. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, esto de universal lo han utilizado. Imagínate que si nosotras no figurábamos en los libros de historia, tampoco era necesario que figuráramos en la política, ¿no? Claro, ni en el hecho del voto. Entonces el voto era universal porque mientras estuvieran los hombres era universal, eran los dueños del universo, digamos, o que tenían esa representatividad y esa voz. Pero bueno, fue un salto cualitativo, y yo creo que otro salto cualitativo es este. Pero creo que, bueno, para no retroceder, vuelvo a una frase que dije, tenemos que ganar. Y tiene que ganar el proyecto nacional y popular, porque si no corremos grandes riesgos de perder todo esto que hemos ganado en estos años. En 32 años de democracia fuimos haciendo un lento camino con retrocesos, pensemos cómo quedó el país después del neoliberalismo. Sí, que fueron, como vos bien dijiste, muchos años de dictadura tras dictadura y de neoliberalismo y de que el país no avanzaba. Entonces fueron muchos años de un estancamiento y de un receso, que volver a empezar desde casi cero cuesta. O sea, no es que en 12 años se puede hacer magia. Y hay que seguir profundizando, faltan cosas, pero eso no lo niega nadie. Pero digo, no es el momento de retroceder. Claro. Sí, no, yo digo que si viene otra vez la etapa del liberalismo, del neoliberalismo o de la derecha, como lo quieran llamar, todo esto, como yo decía, que es una inversión, la asignación, los derechos adquiridos, es un gasto, porque lo ven como un gasto, no como una inversión. O sea, cómo la mujer va a tener la asignación, por más que ahora salen y dicen que lo van a mantener.
pero en realidad son de la boca para afuera, o sea. Sí, porque hasta he escuchado un candidato que dijo, yo no voy a mantener vagos con la asignación universal por hijo, una cosa así. Otro que dijo que se iba por el canal de no sé qué que no, ni siquiera me acuerdo exactamente, pero que era altamente injurioso, además siempre para los pobres o para los que menos tienen, ¿no? Pero yo creo que debemos ganar y realmente de esa manera vamos a afianzar y profundizar lo que hemos logrado. Sí. Y si no, para muestra basta un botón, digo, si uno se fija un poquitito en la ciudad de Buenos Aires se va a dar cuenta, bueno, cómo viene ese tipo de gobierno, ¿no? Cómo sería hoy. Y si miramos el mundo nos vamos a dar cuenta que en los países, importantísimos países con desarrollos democráticos de muchísimos años, que nos llevan décadas de ventaja en eso, cómo se está retrocediendo en los derechos. Sí, es cierto. Porque la pobreza rápidamente y la desocupación te lleva a que después vos trabajes por centavos, a que te quedes sin casa, sin esperanza, y esto está pasando en muchos países de Europa que nunca uno se imaginó que esto iba a pasar. Entonces, si a ellos les pasa eso, que tienen supuestamente, y digo entre comillas, siglos de experiencia democrática o que han establecido sus repúblicas con mucha mayor anterioridad a nosotros, y han hecho la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y constituciones y el estado de bienestar, y sin embargo hoy han retrocedido. Por eso digo que nunca uno puede decir, bueno, ya llegamos, ya estamos y no importa si ganamos o perdemos. No, tenemos que ganar. Porque sí, es cierto. Nada se logra si uno no tiene la posibilidad de defender eso que ha comprado. No, y aparte que no, digamos, se demuestra cuáles son los países en esa Europa que vos mencionás que siguen teniendo el poder de mando, y que los otros países que uno pensaba que estaban bien, en realidad es que no estaban bien, estaban mantenidos bajo el yugo de ese país hasta que el país quería o no que se mantuviera ese otro. Tal cual. Si no, digamos, no se puede explicar lo que está pasando ahora. Sí. Que uno de esos países como es Alemania esté viendo a qué país quiere rescatar o no. Así es. Le está pasando a los griegos, imponiendo le está las pasando a los condiciones. españoles, le está pasando a los portugueses, y además a eso sumale esta crisis humanitaria de la injerencia de las potencias en el Medio Oriente, que bueno, ha desestructurado, y no hablemos ahí del desastre que está sucediendo. Sí. Con una gran cosa, ¿no? El respeto que tenemos a nivel internacional gracias a Néstor y a Cristina es impresionante. Sí. ¿Quién iba a decir que una presidenta nuestra iba a hablar como habló Cristina en las Naciones Unidas, o que las Naciones Unidas iban a votar una resolución que pone en jaque a los fondos buitres, ¿no? Realmente es impresionante. Sí. Y ahí volvemos a la mujer como hecho de político. Exactamente. Como marca en la historia la mujer presente. Sí. Que no todas las mujeres son iguales, ¿no? También depende de las ideologías. No, porque claro. a mí no me entusiasma que Merkel tenga tanto poder. No importa ahí si es mujer o hombre, es No. los intereses que representa. Exacto. ¿No? Sí, siempre está la excepción a la regla. Bueno, sí, ya vamos redondeando. Agradecerte, Leticia, No, por a haber vos, ha sido como estado. vos me prometiste una charla de café, De café. Tuvimos una charla de amigas en un café. Exacto. Y si fuera por mí seguiría, porque a mí Seguimos. lo que me encanta es la historia, y más desde todo, o sea, saber los detalles, ya como te lo dije al principio, es saber la otra parte que quizás no se cuenta, o si hizo un teléfono descompuesto y no es la historia como fue. Así que me encanta esa Bueno, parte. para el cierre del curso te vamos a invitar como Bueno. mujer joven para que nos hables un poco del futuro que nos espera con las mujeres jóvenes. Iré agradecida. Sí, bueno. No hay problema. Bueno, y agradecerles a la audiencia por haber estado hoy. Nos encontramos en el próximo programa.